tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Marquitos y espero que os encontréis bien. Yo estoy de maravilla. Y vamos a continuar con la lectura del libro de Arquitectura Limpia por el capítulo de los paradigmas de programación, ¿vale? Este capítulo, bueno, es pequeñito, ¿vale? Seguramente encadene este tercer capítulo con el cuarto, ¿vale? Porque este tercero nos va a hablar un poquito de, bueno, la segunda parte, se llama así, parte 1, parte 2, como veis ahí, ¿no? About the Author, parte 1, parte 2, parte 3. Pero bueno, es el capítulo 3, ¿vale? Que habla un poquito por encima de los paradigmas de programación y luego lo vemos un poquito más en detalle en otros capítulos. Vale, vamos a empezar con este. Comenzar los ladrillos, paradigma de la programación. La arquitectura de software comienza con el código. Por ello, comenzaremos nuestra discusión sobre la arquitectura observando lo que hemos aprendido sobre el código desde que éste se escribió por primera vez. En 1938, Alan Turing estableció las bases de lo que se convirtió en la programación informática. No fue el primero en concebir una máquina programable, pero fue el primero en comprender que los programas eran simplemente información. En 1945, Turing escribía programas reales en ordenadores reales en un código que reconoceríamos, con un poco de esfuerzo. Aquellos programas utilizaban bucles, ramas, asignaciones, subrutinas, pilas y otras estructuras familiares. El lenguaje de Turing era binario. Desde aquellos tiempos ha tenido lugar una serie de revoluciones en programación. Una revolución con la que todos estamos familiarizados es la revolución de los lenguajes. Primero, a finales de la década de 1940 llegaron los ensambladores. Estos lenguajes evitaron a los programadores el fastidio de traducir sus programas a binario. En 1951, Grace Hopper inventó A0, el primer compilador. De hecho, acuñó el término compilador. Fortran se inventó en 1953. Después vino un incesante flujo de nuevos lenguajes, COBOL, SNOL, C, Pascal, C++, Java, etcétera, etcétera. Otra revolución, probablemente más significativa, llegó en la programación de los paradigmas. Los paradigmas son formas de programación relativamente poco relacionadas con los lenguajes. Un paradigma le indica qué estructuras de programación utilizar y cuándo utilizarlas. Hasta la fecha ha habido 3 paradigmas. Por razones que explicaremos más adelante, es probable que no haya más. Vale, y ahora vamos directamente con una especie de introducción, ¿vale? Con el capítulo 3, una visión general de los paradigmas. Los 3 paradigmas incluidos en este capítulo de visión general son programación estructurada, programación orientada a objetos y programación funcional. Programación estructurada. El primer paradigma que se adoptó, pero no fue el primero en inventarse, fue la programación estructurada, que fue descubierta por Dijkstra en 1968. Dijkstra mostró que el uso de saltos sin limitaciones, las instrucciones Goto, eran dañinas para las estructuras del programa. Como veremos en capítulos posteriores, sustituyó esos saltos por la construcción más familiar de if, then, else y do, while, until. Podemos resumir el paradigma de la programación estructurada de la siguiente forma. La programación estructurada impone disciplina en la transferencia directa del control. Vale, programación orientada a objetos. El segundo paradigma que se adoptó fue descubierto en realidad 2 años antes, en 1966, por Ole, Johan Dahl y Kristen Nygaard. Perdonadme por estos apellidos. Estos dos... Es que, joveta, estos apellidos son suecos o qué. Muy difíciles. Estos dos programadores se dieron cuenta de que el marco de pila de la invocación a la función del lenguaje ALGOL podía moverse a un heap, permitiendo de este modo que las variables locales declaradas por una función existieran mucho después de que se devolviera la función. La función se convirtió en un constructor de clase, las variables locales se convirtieron en variables de instancia y las funciones anidadas en métodos. Esto condujo inevitablemente al descubrimiento del polimorfismo, mediante el uso disciplinario de punteros a funciones. Podemos resumir el paradigma de la programación orientada a objetos de este modo. La programación orientada a objetos impone disciplina en la transferencia indirecta de control y programación funcional. El tercer paradigma, que ha empezado a adoptarse recientemente, fue el primero en inventarse. De hecho, su invención es anterior a la propia programación informática. La programación funcional es el resultado directo del trabajo de Alonzo Church, quien en 1936 inventó el cálculo lambda mientras trabajaba en el mismo problema matemático que motivaba a Alan Turing en el mismo momento. Su cálculo lambda es la base del lenguaje Lisp, inventado en 1958 por John McCarthy. Una noción fundamental del cálculo lambda es la inmutabilidad.
Esto es la noción de que los valores de los símbolos no cambian. Esto significa, en efecto, que un lenguaje funcional no tiene una instrucción de asignación. La mayoría de lenguajes funcionales cuentan, de hecho, con algún medio para alterar el valor de una variable, pero solo bajo una disciplina muy estricta. Podemos resumir el paradigma de la programación funcional de esta forma. La programación funcional impone disciplina a la asignación, algo en que pensar. Observe el patrón que he introducido deliberadamente al presentar estos tres paradigmas de la programación. Cada uno de ellos elimina capacidades del programador. Ninguno de ellos suma nuevas capacidades. Cada uno impone cierto tipo de disciplina adicional que es negativa en su intención. Los paradigmas nos indican que no hay que hacer, más que decirnos lo que hay que hacer. Otra forma de verlo es reconocer que cada paradigma nos quita algo. Los tres paradigmas juntos eliminan instrucciones GOTO, punteros a funciones y asignaciones. ¿Hay algo más que quitar? Probablemente no. Por lo tanto, es probable que estos tres paradigmas sean los únicos que vayamos a ver, al menos los únicos tres que son negativos. También demuestra que no hay paradigmas, no hay más paradigmas. Todos ellos fueron descubiertos en los 10 años que van desde 1958 a 1958. En las muchas décadas posteriores no se han añadido más paradigmas, ¿no? Hasta el día de hoy no ha habido más. Conclusión. ¿Qué tiene que ver esta lección de historia sobre los paradigmas con la arquitectura? Todo. Utilizamos el polimorfismo como mecanismo para cruzar barreras arquitectónicas. Utilizamos la programación funcional para imponer disciplina en la ubicación y el acceso a los datos. Y utilizamos la programación estructurada como base algorítmica de nuestros módulos. Observen lo bien que se alinean los tres con las tres grandes materias de la arquitectura. Función, separación de componentes y gestión de datos. A mí me cuesta entender este capítulo, el tercero, la verdad, ¿eh? Es que lo presentan, es lo que decía, ¿no? Al principio, en el primer vídeo, que a mí es el autor que más me gusta, pero también reconozco que a veces se le va la pinza a las explicaciones, ¿no? Parece que lo explique para profesores de universidad o algo, no sé, vamos. Vale, pero ya os digo, de cada vídeo siempre se saca alguna leccioncita, ¿eh? Vale, ya el siguiente capítulo sí que lo dejaré para el siguiente vídeo, ¿o no? A ver. Bueno, aquí ya empieza con la programación estructurada. Por mirar, ya que el vídeo se ha hecho tan cortito, voy a empezar por la programación estructurada. Vamos a ver hoy la programación estructurada. Y luego ya el quinto, ¿vale? Que sí que... El quinto capítulo, que será el cuarto vídeo. Ahí sí que ya voy a hacerlo en otra parte porque ya explica un poquito más en detalle la programación orientada a objetos, ¿no? Que es el paradigma que más se utiliza a día de hoy. Y ahí sí que quiero hacerlo más despacito, ¿vale? Programación estructurada, pues para que lo conozcamos. Venga, vamos allá. Que vamos con el capítulo 4, ¿vale? Programación estructurada. Dijkstra, es que el nombre y el apellido de Edgar White B. Dijkstra, nació en Rotterdam en 1930. Sobrevivió al bombardeo de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, así como a la ocupación alemana de Países Bajos, y en 1948 se graduó en el instituto con las notas más altas posibles en matemáticas. El Dijkstra un máquina, el tío, ¿eh? Dijkstra empezó a trabajar en el Centro de Matemáticas de Ámsterdam como primer programador de Países Bajos. Fijaros el tipo, el primer programador de Países Bajos, que no es moco de pavo. En 1955, después de 3 años como programador y mientras aún era estudiante, Dijkstra llegó a la conclusión de que el reto intelectual que proponía la programación era mayor que el reto intelectual de la física teórica. Como resultado, eligió la programación como carrera. En 1957, Dijkstra se casó con Maria Debets. En aquel momento, Países Bajos debía declararse la profesión como parte del rito matrimonial. Las autoridades holandesas se negaban a aceptar programador como profesión de Dijkstra, porque nunca habían oído hablar de esa profesión. Para contentarlos, perdón, Dijkstra aceptó físico teórico como profesión. Bueno, no existía hasta ahora y, bueno, esas cosas pasan. Como parte de su decisión de hacer la programación su carrera, Dijkstra consultó a su jefe, Adriaan van Wijngaarden. Wow. Consultó a su jefe, vamos. A Dijkstra le preocupaba que nadie hubiera identificado una ciencia o disciplina de programación y que por lo tanto no iba a ser tomado en serio. Su jefe le contestó que Dijkstra podría perfectamente ser una de las personas que descubriera esa disciplina y convirtiera el software en una ciencia. Dijkstra comenzó su carrera en la era de los tubos de vacío, cuando los ordenadores eran enormes, frágiles, lentos, poco fiables y muy limitados.
En aquellos primeros años, los programas se escribían en binario o en un lenguaje ensamblador muy rudo. Las entradas tomaban la forma física de cintas de papel o tarjetas perforadas. El bucle editar, compilar podría tardar horas, cuando no días. Fue en este entorno primitivo donde Dijkstra realizó sus grandes descubrimientos. Prueba. El problema que Dijkstra reconoció muy al principio era que la programación es difícil y que los programadores no lo hacían muy bien. Un programa de cierta complejidad contiene demasiados detalles como para que lo gestione un cerebro humano sin ayuda. Pasar por alto incluso un pequeño detalle provoca que un programa que parece funcionar falle de manera sorprendente. La solución de Dijkstra fue aplicar la disciplina matemática de la prueba. Su visión era la construcción de una jerarquía euclidiana de postulados, teoremas, corolarios y lemas. Dijkstra pensó que los programadores podrían utilizar esa jerarquía del modo que lo hacen los matemáticos. En otras palabras, los programadores utilizarían estructuras probadas y las unirían en el código que entonces probarían ellos mismos. Por supuesto, para lograrlo Dijkstra se dio cuenta de que tenía que demostrar la técnica de escribir pruebas básicas de algoritmos sencillos. Esto resultó ser una tarea complicada. Durante sus investigaciones, Dijkstra descubrió que ciertos usos de las instrucciones Goto evitan que los módulos se descompongan de forma recurrente en unidades más y más pequeñas, evitando de este modo el uso del método de divide y vencerás o dividir y conquistar, necesario para las pruebas razonables. Sin embargo, otros usos de Goto no tenían ese problema. Dijkstra se dio cuenta de que estos buenos usos de Goto se correspondían con una sencilla selección y estructuras de control de repeticiones como if, then, else, do, while. Los módulos que solo utilizaban este tipo de estructuras de control podrían subdividirse recurrentemente en unidades comprobables, ¿no? Bien, qué interesante. Dijkstra sabía que esas estructuras de control, cuando se combinaban con la ejecución secuencial, eran especiales. Las había identificado 2 años antes Bohr y Jacopini, que demostraron que todos los programas pueden construirse a partir de 3 estructuras: secuencia, selección y repetición. El descubrimiento fue extraordinario. Las mismas estructuras de control que hacían demostrable un módulo eran el mismo grupo mínimo de estructuras de control a partir del cual se podrían crear todos los programas. De este modo nació la programación estructurada, ¿no? Esto se refiere cuando hablamos de programación estructurada. Dijkstra demostró que las instrucciones secuenciales podrían demostrarse correctas mediante la simple enumeración. La técnica seguía matemáticamente las entradas de la secuencia hasta la salida de la secuencia. Este método no se diferenciaba de cualquier prueba matemática normal. Dijkstra abordó la selección mediante la replicación de la enumeración. Vale, reaplicación de la enumeración. Cada ruta a través de la selección era enumerada. Si ambas rutas producían resultados matemáticos adecuados, entonces la prueba era sólida. La repetición era un poco diferente. Para demostrar que una repetición era correcta, Dijkstra debía utilizar la inducción. Demostró el caso de 1 con la enumeración. Después demostró que si n se asumía correcto, entonces n más 1 era correcto. De nuevo, por enumeración. También demostró los criterios de inicio y fin de la repetición por enumeración. Dichas pruebas eran laboriosas y complejas, pero eran pruebas. Con su desarrollo, la idea de que se podía construir una jerarquía euclidiana de teoremas parecía alcanzable, ¿no? El tío dice, oh, que lo tengo. Vale. Una proclamación dañina. En 1968, Dijkstra escribió una carta al editor de CACM, que se publicó en el número de marzo. El título de la carta era Instrucciones Goto consideradas dañinas. En aquel tiempo sería una bomba de relojería eso, ¿verdad? Vale. Por aquel entonces no había internet y la gente no podía publicar memes desagradables sobre Dijkstra y no podían atacarle online, pero sí podían, y lo hicieron, escribir cartas a los editores de muchas revistas que publicaban el artículo. No todas aquellas cartas fueron necesariamente amables. Algunas fueron muy negativas, otras expresaron un decidido apoyo a su postura, y así se inició una batalla que duró décadas. Con el tiempo la disciplina se fue apagando. La razón era sencilla: Dijkstra había ganado. Con la evolución de los lenguajes informáticos, la instrucción Goto fue retrocediendo hasta que desapareció. La mayoría del lenguaje moderno no tiene una instrucción Goto, y por supuesto Lisp nunca la tuvo. Hoy en día todos los programadores estructurados, aunque no necesariamente, hoy en día todos somos programadores estructurados, aunque no sea por elección. Es solo que nuestros lenguajes no nos ofrecen la opción de utilizar una transferencia directa de control indisciplinada.
Habrá quien señale que los breaks en Java o excepciones como gotos analógicos. Bueno, de hecho, estas estructuras no son las transferencias de control totalmente ilimitadas que tuvieron en su día los lenguajes como Fortran o COBOL. De hecho, incluso los lenguajes que todavía soportan la palabra clave goto a menudo limitan el objeto del alcance a la función actual. Bueno, descomposición funcional. La programación estructurada permite que los módulos puedan descomponerse de manera recurrente en unidades comprobables, lo que por su parte significa que los módulos pueden descomponerse de forma funcional. Es decir, se puede coger una instrucción de un problema a gran escala y descomponerla en funciones de alto nivel. Cada una de esas funciones puede entonces descomponerse en funciones de más bajo nivel, ¿no? Y así hasta el infinito. Partiendo de esta base, disciplinas como el análisis estructurado y el diseño estructurado se hicieron populares a finales de la década de los 70 y durante la década de los 80. Hombres como Ed Yourton, Larry Constantine, Tom DeMarco y Meilir Page Jones promovieron y popularizaron estas técnicas durante ese periodo. Siguiendo estas disciplinas, los programadores podían descomponer grandes sistemas propuestos en módulos y componentes que se podían descomponer aún más en minúsculas funciones comprobables, siempre, ¿no? Importante, sin pruebas formales. Pero las pruebas no llegaron nunca. La jerarquía euclidiana de teoremas jamás se creó. Y los programadores nunca vieron las ventajas de trabajar a lo largo del laborioso proceso de probar formalmente todas y cada una de las pequeñas funciones. Al final, el sueño de Dijkstra se desvaneció y murió. Pocos de los programadores a día de hoy consideran que las pruebas formales sean una forma adecuada de producir software de alta calidad. Por supuesto, las pruebas matemáticas de estilo formal, euclidiano, no son la única estrategia para demostrar que algo es correcto. Otra estrategia muy efectiva es el método científico. Vale. La ciencia al rescate. La ciencia se diferencia fundamentalmente de las matemáticas en que las teorías y leyes científicas no pueden probarse correctas. No puedo demostrar que la segunda ley del movimiento de Newton o la ley de la gravedad son correctas. Puedo demostrar que esas leyes, y puedo demostrar las leyes, y puedo realizar mediciones que demuestren que son correctas en puntos decimales, pero no puedo probarlas en el sentido de una prueba matemática. No importa cuántos experimentos realice o la cantidad de evidencias empíricas que reúna. Siempre existirá la posibilidad de que la experimentación demuestre que esas leyes de movimiento y gravedad son incorrectas, ¿no? Lo que a día de hoy es correcto no quita la ciencia que mañana se descarte, eso es obvio. Vale, en última instancia podemos afirmar que las matemáticas son la disciplina de demostrar qué afirmaciones probables son ciertas. La ciencia, por el contrario, es la disciplina de demostrar qué afirmaciones probables son falsas. Pruebas. Dijkstra dijo en cierta ocasión: las pruebas muestran la presencia, no la ausencia de defectos. A día de hoy esto sigue siendo válido en las test suite, ¿no? que hacemos, ¿no? cuando hacemos test. Realmente, vamos. En otras palabras, una prueba puede probar que un programa es incorrecto, pero no puede probar que es correcto. Todo lo que las pruebas pueden hacer, después del suficiente esfuerzo, es permitirnos considerar que un programa es lo suficientemente correcto para nuestros propósitos. Obviamente, un programa contiene infinidad de caminos, ¿no? De caminos que puede llevar el programa. Y en nuestras tres suites jamás se prueba al 100%, porque ni siquiera conoceríamos el alcance de ese 100%, ¿no? Pero fijaros qué importante, ¿no? En esos tiempos ya, la importancia de la prueba. Algo que a día de hoy seguimos sin darle. Y el tío que descubrió la programación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se centró en eso, en las pruebas. Vale. Dichas pruebas de incorrección solo pueden aplicarse a programas comprobables. Un programa que no es comprobable, debido al uso ilimitado de Goto, por ejemplo, no puede considerarse correcto. Fijaros lo importante de esa frase. Un programa que no es comprobable es un programa incorrecto, independientemente de las pruebas a lo que se haya sometido, ¿no? La programación estructurada nos obliga a descomponer recurrentemente un programa en un grupo de pequeñas funciones comprobables. Luego ya veremos el método de comprobación, pero eso es la programación estructurada. Qué interesante, ¿eh? Entonces podemos utilizar las pruebas para intentar demostrar que esas pequeñas funciones comprobables son incorrectas. Si dichas pruebas no logran probar la incorrección, entonces consideramos que las pruebas son lo suficientemente correctas para nuestro propósito.
Conclusión, que yo sé que este capítulo ha sido un poco espeso. Yo me entero de la mitad de este capítulo, la verdad, ¿eh? En esta capacidad para crear unidades verificables de programación, lo que hace que la programación estructurada siga siendo valiosa a día de hoy es precisamente eso, ¿no? El poder crear unidades verificables y comprobables, ¿no? Y que se puedan descomponer, ¿no? Cada vez más en unidades más pequeñas. Que sigue siendo a día de hoy la intención de todo buen sistema. La programación estructurada nos obliga a descomponer recurrentemente un programa en un grupo de pequeñas funciones comprobables. Entonces podemos utilizar las pruebas para intentar demostrar que esas pequeñas funciones comprobables son incorrectas, ¿no? Repito porque es importante. Si dichas pruebas no logran comprobar la incorrección, entonces consideramos que las funciones son lo suficientemente correctas. Es que es un poquito complicado a veces entenderlo, la verdad, y no es por la traducción, es porque él es así de espeso a veces, muchas veces. Conclusión. Es esta capacidad para crear unidades verificables de programación lo que hace que la programación estructurada siga siendo valiosa a día de hoy. Esta es la razón por la que los lenguajes modernos no suelen emplear instrucciones Goto ilimitadas. Además, a nivel arquitectónico, este es el motivo por el que todavía consideramos que la descomposición funcional es una de nuestras mejores prácticas. A todos los niveles, desde la función más pequeña hasta el componente más grande, el software es como una ciencia y por lo tanto se basa en la verificabilidad. Los arquitectos de software se esfuerzan por definir módulos y componentes, servicios, que sean fácilmente verificables. Bueno, eso lo dices tú. Eso de que se empeñan en que sean fácilmente verificables. Yo digo de que se empeñan en que funcione y ya está. Vale. Para hacerlo, emplean disciplinas restrictivas similares a la programación estructurada, aunque a un nivel mucho más alto. Esas disciplinas restrictivas son las que estudiaremos en detalle en los siguientes capítulos. Eh, Fijaros en los inicios, en los primerísimos inicios de lo que era el mundo de la programación, ¿no? Y de nuestros papis, entre ellos, obviamente, el señor Dijkstra, se centró, ¿no? Su foco era en la prueba, ¿no? En la verificación, en la comprobabilidad de resultados. Bueno, pues todo esto al final pues apoya un poquito, ¿no? El tema de TDD, ¿no? Del agilismo, para los que lo seguimos o para los que estéis interesados o interesados en él, ¿no? Yo siempre lo digo, si no tenemos una test suite, nuestro trabajo es el legacy. No sirve de nada, de verdad. No sirve de nada si no tienes una test suite, lo siento. Por lo menos yo pienso así. Si por lo que sea no hay capacidad para hacerla, no, imagínate que estás solo en casa y nunca has hecho test suite. No, nunca has hecho unos test. Pues oye, empieza poquito a poco haciendo los test de aceptación o pequeños test unitarios. Hay demasiada información y muy buena a día de hoy. En YouTube tenéis 14 millones de personas que lo hacen de maravilla y os pueden servir para empezar a hacer TDD, ¿no? Al final son todas excusas. Bueno, viva el test. Un saludote. Chao, chao.